Bueno, por honor al tiempo y el invitado vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Quiero hacerles una pregunta antes. ¿Conocen el concepto de enfermedad poco frecuente y patología de difícil diagnóstico? Voten, por favor. Bueno, el 50% no conoce el concepto de enfermedad poco frecuente y el 83% de los pocos que somos tampoco conoce la patología de difícil diagnóstico. Así que voy a presentarles a un amigo, el doctor César Crespi, que es un loco que se encarga de todas estas cosas y que tiene su servicio en La Plata, en el Hospital San Juan de Dios, un hospital que nació para patologías respiratorias. Luego tuvo uno de los mejores centros cardiovasculares y de trasplantes de válvulas cardíacas. Y ahora es un hospital orientado a lo pulmonar, pero que tiene servicios como el de César, que se encarga de eso. Y tenemos la suerte de vez en cuando trabajar juntos. Así que bueno, le voy a pasar la palabra. César nos va a explicar algunas cosas de una enfermedad poco frecuente y luego Ricardo nos va a hacer una actualización sobre la afectación en la columna de esta patología. César, gracias, como siempre, y te escuchamos, Bien. queremos aprender. ¿Cómo está, Pedrito? Gracias por la introducción y gracias a todos por estar ahí. Siempre es un terreno escabroso el encuentro entre, vamos a llamarle, la parte clínica y la quirúrgica, pero no deja de ser apasionante. Creo que laburar en conjunto es algo que se puede hacer y aprendemos de los dos lados, es espectacular. Así que siempre con Pedro hemos presentado algún que otro caso, ¿no? Hemos discutido cosas siempre de la índole de lo extraño, de eso que no se ve mucho. Bueno, yo les comparto pantalla, a ver si puedo, sí, ahí va. Ahí se ve. A ver. Está abriendo, está abriendo. Ahí está. Ahí se ve. Sí. Bien, no hice una introducción por el tema, por la longitud que podría llevar esto, y porque me dijo Pedro que por ahí hablábamos de algún otro caso después, pero en algún momento podemos hacer alguna otra puesta y discusión sobre la temática de enfermedades poco frecuentes. Les cuento, si quieren, un poquito. Enfermedades raras y de dificultoso diagnóstico, yo le puse al centro en el año 2014 porque primero era un consultorio de enfermedades raras y me di cuenta de que la mitad de las consultas eran pacientes que no tenían un diagnóstico específico, entonces era un enfoque diferente ese con el paciente y bastante más complejo. Muchas veces era unos meses, otras veces décadas de consultas sin diagnóstico, entonces eso llevó a hacer un grupo de enfoque diferente. Le pusimos enfermedades de dificultoso diagnóstico, aquella patología que el paciente consulta por lo menos durante 6 meses a 3 especialistas, a 3 diferentes especialistas o más en ese periodo, y no tiene un diagnóstico definido. Totalmente arbitraria y totalmente discutible la definición, pero la separamos de las poco frecuentes porque, como es el caso de esta paciente que vamos a presentar, es una paciente que vino ya con el diagnóstico,
pero que luego desarrolló una complicación que no sabemos qué es lo que pasa. Esta no es el caso de otras que tenemos, que vienen pacientes que no tienen un diagnóstico específico y es complejo darle el enfoque de cómo llegar. Y las enfermedades poco frecuentes están definidas mundialmente como aquellas enfermedades que tienen una prevalencia de 1 en 2.000 casos o menor. O sea, 1 en 3.000, 1 en 4.000. Esa definición es estadística, una parte, y la otra parte es según el área geográfica, porque no es las mismas enfermedades que son poco frecuentes acá, lo van a hacer en otras partes del mundo, por cuestiones de distribución poblacional y cuestiones genéticas. Y además cada país debe tener su listado, como hay leyes que las regulan, qué es lo que incluye la ley de enfermedades poco frecuentes. Acá tenemos leyes provinciales y nacionales, ambas reglamentadas, y en el Ministerio de Salud de la Nación estuvimos trabajando sobre el listado de la República Argentina de enfermedades poco frecuentes, que va a salir, Dios quiera, este año. Un laburo enorme, un quilombo, porque la gente que opina, que va, que no va esto, que incluir, así que se va a tener. Y ese listado es movible año a año, como sucede en la mayoría de los países. Hay enfermedades que se incluyen, otras que no. La que vamos a hablar, obviamente, está incluida dentro de las poco frecuentes. Empecemos con el casito. Cualquier cosa discutimos algo más al final. Es una paciente de sexo femenino, 42 años, con diagnóstico de pseudoxantoma elástico desde el año 1999. Ella ya venía con el diagnóstico dermatológico con una biopsia cutánea. La paciente, yo la veo en el año más o menos 2015, a la paciente. No tenía antecedentes patológicos. El primer embarazo, tiene un primer embarazo en el año 2000, que le adelantan la cesárea por una calcificación de la placenta, que no supieron por qué. No le habían dicho que podía tener ciertas complicaciones en el embarazo. Tiene un segundo embarazo en el año 2005 y dice que el útero tuvo un desgarro. Es lo que me supo explicar, no tenemos ningún antecedente de esto. En el 2006, ginecóloga, con muy buena tino, le propone ligadura de trompas y se hace ligadura de trompas. Nunca le habían explicado los pros y los contras, y probablemente se sabía muy poco. Si hoy se sabe poco, en ese momento menos todavía. Tiene antecedentes de hipermenorreas y sangrado de encías. Estas son algunas de las fotos de la piel de la paciente. Creo que se puede ver en la foto de la derecha, que ven que por acá hay piel normal, y acá empieza como una especie de pápulas, ¿sí? Que se pueden fusionar y forman como pequeñas líneas o placas. Es una manifestación cutánea típica, son blanco-amarillentas, ásperas al tacto, y uno de los lugares predilectos que sale esta enfermedad es en las axilas. Y esto es una de las axilas que está más afectada, que ven cómo la piel empieza a tornarse gruesa y se arruga. ¿Sí? Esta manifestación cutánea es típica de esta enfermedad. Estas también son fotos de la paciente. Esta de la otra axila. Obviamente, como se pueden ver, también tiene trastornos de la sudoración asociados a esta cosa que le sale en la piel. Hasta el momento que yo la vi, tenía solo manifestaciones cutáneas. La paciente la vi en el 2015 con 37 años. Solo afección cutánea. Investigo sobre el tratamiento y encuentro que solo existe el magnesio, que en ese momento se estaba estudiando de darle como para evitar la mineralización cutánea, que ahora vamos a hablar un poquito. Y me cuenta que tenía destellos luminosos oftalmológicamente. Uno de los controles que esta paciente requiere, la mando al oftalmólogo y me dice que tiene estrías angioides típicas de esta enfermedad, pero que no comprometen la mácula, lo cual es, y el fondo de ojo como una piel de naranja. Esto es importante porque si tienen esas estrías angioides, que son dilataciones vasculares que comprometen el fondo de ojo, pueden tener sangrados y pueden quedar sin visión. Inicialmente sin visión central y posteriormente perder más la visión.
En septiembre la venía siguiendo todos los años con estudios cardiovasculares, óseos, oculares. Septiembre de 2019 empieza con dolor en las piernas. Ella dice que el dolor surgía fundamentalmente de noche. Cuando se acostaba, el dolor era como una presión desde afuera, como si le fueran a arrancar las piernas. Le intenté preguntar muchas veces y siempre me dice lo mismo, y la verdad es que este síntoma para mí, esto es entumecimiento. Podemos discutirlo después del síntoma, pero no le encontré en un libro viejo que tengo de medicina de mi abuelo, están descritos estos síntomas extraños como tinnitus y demás, y se parece más al entumecimiento que a otra cosa. Y dice que tiene un adormecimiento leve cuando se cruza de piernas, ¿sí? Y que tiene, cuando le agarra esa sensación en la noche, tiene necesidad de estirar las piernas, tiene que estirar y se le pasa. Las lesiones cutáneas avanzan. Esto es algo que tengo otra paciente con lo mismo, y aparentemente cuando más se ve afuera, más se compromete por dentro, que ahora vamos a ver. Ese es el nombre propio de la enfermedad, ese es el código genético. La enfermedad, ¿van a hablar de la enfermedad en general, Pedro, o hago una mínima introducción? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor César? Buenas tardes. Yo me presento, yo me llamo Ricardo Cepeda, soy ortopedista. Voy a hacer la presentación de la actualización. Voy a hablar un poco de las generalidades, voy a hablar en general de todo y me voy a Bien, enfocar un poco en la parte de la columna. bien. Entonces lo pasamos más por alto, cualquier cosa lo discutimos posteriormente. Bueno, las manifestaciones de piel son muy típicas, uno ve eso y sabe que es pseudosarcoma elástico. Estas son las localizaciones más frecuentes, la paciente tiene en todos los lugares típicos, tiene lesiones cutáneas. Esto lo vamos a pasar. Esto es el fondo de ojo. Bien. Pero no hay problema, César, ¿eh? Tomate tu tiempo, no hay inconveniente. Bien. Bueno. Si repetimos algo, repetimos algo. Es algo nuevo para todos, así que no hay problema. Dale. Entonces, esto es importante, que además de las manifestaciones cutáneas, que son lo más típico, históricamente era una enfermedad de los dermatólogos, además de las manifestaciones oculares, también se sabe que hay un montón de manifestaciones, sobre todo lo cardiovascular. Los pacientes estos tienen una calcificación ectópica, ¿sí? Por algo que recientemente, muy recientemente, se sabe por qué sucede, y es una calcificación ectópica que genera ciertas alteraciones funcionales donde se deposita ese calcio. Por ejemplo, en la piel genera elastorrexis y genera ruptura de las fibras elásticas. Lo mismo pasa en los vasos, ya sea grandes o pequeños, por lo cual los vasos se van a dilatar, por ejemplo, y se van a obstruir, lo cual es un dato muy interesante. En el ojo, bueno, lo que pasa esto con las hemorragias y cicatrices, y puede quedar el paciente con disminución de la visión. También tienen sangrados, ¿sí? Porque para el sangrado se necesita un vaso sano, y esta paciente, por ejemplo, tenía hipermenorrea, como habíamos hablado, y sangrado en las encías. Pueden tener litiasis renal y calcificaciones en otros órganos y tejidos. Esta paciente tenía, por ejemplo, en la areola, ¿sí? En la mama, y en varios lugares diferentes en la piel y en órganos internos, que ahora vamos a ver. La fisiopatología es recontra compleja, ¿sí? Las empezaron a estudiar ahora dentro de lo que se llama los errores innatos del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo son errores en diferentes proteínas y vías enzimáticas intracelulares. Este gen, que es el que está alterado, que codifica para esa proteína, que es la ABCC6, aparentemente está relacionado con la producción de pirofosfato, ¿sí?
es eso lo que se sabe, que si esa proteína anda mal, hay menos pirofosfato, y si hay menos pirofosfato, el paciente se calcifica más. Sería un inhibidor de la calcificación. Y estos son todos los target terapéuticos que habría en esta paciente. El pirofosfato lo que hace es disminuir la agregación de hidroxiapatita. Estos pacientes tienen calcificación ectópica, esa calcificación se hace hidroxiapatita y eso no se mueve más de ahí. Por eso la mayoría de los tratamientos pueden detener, pero no retrogradar lo que ya está calcificado, por lo cual entendemos que cuanto antes tratemos la enfermedad va a ser mejor, ¿sí? Cuando ya la agarramos más avanzada, es raro que podamos volver para atrás. Con lo que hay ahora, imposible. Entonces, el magnesio aparentemente disminuye la deposición de hidroxiapatita, que era lo que había investigado en ese momento. Hay un estudio en curso y realmente la mayoría no cree que pueda servir. Esto es lo más fácil, suplementarlo con pirofosfato, no hay ninguna evidencia. Y sí, disminuir el depósito, la calcificación, a través de la administración de etidronato, que es la única medicación que yo le pedí a esta paciente. Es un bifosfonato especial que genera una disminución de la deposición cálcica en diferentes tejidos. Y fue sugerido por un colega, por Víctor Mártire, y ahora les cuento en qué contexto, más adelante. Entonces, en octubre de 2019, la paciente empieza con dolor lumbar bajo. Dolor lumbar bajo, empieza con cuadro agudo, dice ella, en el contexto de un esfuerzo, que le vuelve a aparecer reiteradamente. Actualmente ese dolor es continuo. Según refiere, es de tipo mecánico, que con los movimientos empeora, con ciertos movimientos, y cuando está acostada, principalmente, y por momentos, según lo que ella refiere, es una lumbociatalgia. En realidad, digamos, es un dolor irradiado. El dolor es lumbar bajo, acá, creo que se ve el cursor, lumbar bajo, y el dolor va todo por detrás del muslo, de la pierna, por debajo de la planta del pie, y ahí se pierde un poquito. Parece con esa topografía de distribución, por eso pongo el dermatoma, porque ahora viene algún otro dato. Cuando se la mando, no me acuerdo si a un reumatólogo, a la hija de este colega, me dice, mirá, le podemos hacer un PET con fluoruro de sodio. Ni idea yo, me entero en ese momento de que se podía pedir, que es para medir la cantidad de calcificación que tienen diferentes pacientes por patología vascular, y está estudiado en pseudosantoma elástico. Se puso a estudiar conmigo, de hecho hoy le hablé a Víctor y me dice, contame todo lo que hablen en el Ateneo, porque le interesa. Este es el PET con fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio se pega a los depósitos de calcio, y lo interesante que tiene es que demuestra microcalcificaciones mucho antes de que aparezcan las macro, ¿sí? Se usa mucho para patología vascular, pero en realidad se puede utilizar para donde haya calcio. De hecho, vemos que esta paciente, miren las axilas, prendida a fuego. Y lo que a él le llamó la atención, que dice que no sabe cómo explicarlo, que el fluoruro de sodio se pega mucho en la columna de esta paciente y en los huesos coxales. Acá se puede ver, acá se ve en el pezón, en la areola del pezón, cómo capta. Acá se puede ver en las axilas cómo capta un montón. Huesos coxales. Bien, y esta también es una fotito de lo mismo. Entonces, este estudio dice, se evidencia captación suprafisiológica en todo el esqueleto axial, particularmente columna lumbar, hueso coxal, y mide la captación del radiofármaco, ¿no? Y captación en las pieles en donde tiene la afección la paciente, ¿sí? Cara anterior de abdomen, región axilar, periareolar, glúteo y perirrotuliano. Bien. Y en la aorta proximal, moderada captación, pero ya empezó a depositar en los vasos, por lo menos en los más grandes, que es lo que se puede ver. Entonces, como hoy les contaba, marca la microcalcificación, bien tempranamente, y la inflamación. Estos son, bueno, algunos de los estudios. Ahí hay una revisión de alguien que hizo, un holandés que hizo una revisión muy interesante sobre
enfermedades vasculares inducidas por calcio, que en un momento las estudiábamos en anatomía patológica y después perdieron la atención absolutamente, y ahora es como que se volvió, como si muchas entidades que generan calcificación ectópica, hay varias, son todas raras, empiezan a llamar más la atención. Esto se llamó en un momento calcificación de la media de Mockberg, pero no, ahora eso quedó totalmente en la historia. Bien, esto respecto a ese estudio que yo lo aprendí hace unos meses. En realidad el estudio fue en diciembre del año pasado, así que no, ni un año. Esto es una manifestación en pulmón que la paciente tiene, que es una tapón mucoso endobronquial. Esto nadie hasta ahora lo pudo explicar qué es lo que tiene, que afecta al segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo con un atrapamiento aéreo. ¿Qué sucede? Porque hay un tapón mucoso, una obstrucción bronquial. Probablemente tenga alguna alteración relacionada con el tejido conectivo o la calcificación bronquial. Por ahora, eso no pasó a mayores. En enero-marzo de este año, empeora la sintomatología en las piernas. Si está sentada mucho tiempo, comienza con el dolor que ya les conté. En marzo comienza el cambio de coloración y temperatura en las piernas. Les cambian de color y se les ponen muy frías, ella dice. Uno piensa un trastorno vascular o neurovascular. En abril tiene pérdida súbita del tono muscular de manera episódica y se cae de la propia altura. Y esto le pasa cada tanto de una manera no regular. Le hago una nueva biopsia, que ahora les muestro, que habla de lo mismo, que en realidad se la pedí porque me la pedían para pedirle el etidronato. El etidronato, las drogas que no se fabrican acá en Argentina, uno las puede pedir a través de uso compasivo de ANMAT. Es un quilombo, una serie de papeles, pero se puede hacer. Estas son fotos del cambio de coloración, que por ahí acá no se aprecia tanto, pero la paciente le ha sucedido estando en una consulta y realmente es un cambio muy evidente. Pero acá se aprecia un leve eritema, ¿sí? Parcheado, no llega a ser un livedo reticularis, pero hay un cambio de coloración. Y la biopsia, que hablan del diagnóstico de pseudosarcoma elástico, ¿sí? La biopsia cutánea. Es un dato más, la confirmación es genética, el estudio genético de esta paciente está pedido, pero todavía no está aprobado por su obra social. Que también es otro quilombo donde lo hacen, porque no lo hacen en todos lados. Vamos a las imágenes de columna. Acá tenemos una de febrero de este año, una resonancia de columna lumbosacra, que informa, si quieren se la dejo ahí para que la lean, como importante, el abombamiento con fisura del anillo fibroso del disco intervertebral L4, L5, protrusión posterior y paramediana bilateral del disco intervertebral L5S1, sin evidente repercusión neuroforaminal. ¿Sí? El resto, creo que nada importante, un angioma en el cuerpo vertebral L3, por ahí después, sí, Pedro, vos viste las imágenes, si querés agregamos algo, ahora vienen las imágenes, ¿sí? O por ahí tenés alguna que sacaste de la paciente, la compartimos. Estas son las imágenes, se las dejo para que hay cortes en T1 y en T2, T2 a la derecha, T1 a la izquierda, están mezclados igual, hay una parte de T1 también, T2 digo, acá. ¿Sigo adelante? Sí, es una resonancia casi normal, que ese desgarro es lógico de la discopatía y puede dar una lumbalgia, pero nada para preocuparnos. Creo que la tomografía es lo que más nos daba. Sí. Bueno, estas son otras imágenes de la reso. Me olvidé de sacar el nombre de la paciente. Ahora veo. Bien. Y esto es de la reso también. Bien. En julio del 2020, ahora, ¿sí? Hace un mes, empieza con temblor fino de las manos. Y dice que los mismos síntomas que aparecieron en las piernas le empezaron en el antebrazo derecho.
la neuróloga, que le consultamos una neuróloga, que no pudo estar lamentablemente hoy, dice que no presenta un síndrome neurológico claro y que tiene esos síntomas neuríticos sin una distribución radicular clara, pero a ella le parece que hay una ciatalgia de derecha y el síndrome radicular S1. Si recuerdan ese dolor con irradiación que hoy les comenté, y los dermatomas pareciera ser el dermatoma S1 que está afectado, según la distribución que ella cuenta. Entonces la neuróloga nos pregunta, ¿puede ser una síndrome radicular S1 y un compromiso mecánico a nivel de la columna? Por algo que no es tan evidente por ahí en las imágenes. El electromiograma solo lo que informa es radiculopatía S1 leve y crónica. Bueno, y acá es la cuestión de qué podemos hacer, ¿no? Acá está la tomografía, ¿sí? La marcada angulación del coxis, que esto es algo que no sé si esto tiene alguna relevancia, bueno, ahora lo discutiremos, ahora lo vamos a ver, y no informa nada importante, ¿sí? Creo que, no sé si se puede ver, ¿sí? Acá en las diferentes imágenes, lo único que informa es la angulación del coxis, no sé si tiene un nombre tampoco específico, esto que le pasa a la paciente. No. No, si no me equivoco, no sé si se ve bien en las imágenes. No se alcanza a ver el coxis. No se alcanza a ver, ¿no? A ver, ahí, acá. Sí. Eso, ¿No? nada, ha tenido un trauma en algún momento y es una luxación del coxis que si no afecta la ampolla rectal no pasa nada. Bien. En los cortes sagitales se veía que el lugar entre las dos articulares de L5, o sea, la pars interarticulares en el arco posterior, estaba un poco adelgazado, como que por la hiperlordosis que tiene esté haciendo algo de estrés, que no captó en el centellograma, así que no hay problema. Y en los axiales se veían algunas otras cosas. Claro, eso, no, los axiales no los llegué a poner, estos están al revés, pero se puede Está ver. bien, yo ahora comparto la imagen de tomografía, Dale. después de darle Ricardo. Y bueno, hasta acá esto, si quieren vamos a la actualización y discutimos a ver qué es lo que se puede hacer con esta paciente, y les cuento por ahí algo más de lo que yo estuve investigando sobre los síntomas de la paciente. ¿Sí? ¿Quieren que lo dejamos para la discusión? Bien. Dale. Así te dejamos descansar un poco. Vamos, Ricardo. ¿Se ve bien? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, como ya lo dijo pues César, el doctor César, el pseudosantoma elástico es una patología rara, es un síndrome que tiene un carácter genético, autosómico recesivo, y que se caracteriza por una afectación multisistémica del tejido conectivo, en el cual hay una mineralización ectópica de todas las fibras y posteriormente hay una fragmentación. Debido a esto, pues es un síndrome que afecta todo el cuerpo humano que tenga contenido de tejido conectivo. En este caso, digamos, a nivel del sistema vascular, afecta pues las arteriolas, los vasos inicialmente de pequeño calibre, los de mediano calibre, a nivel de la íntima y la capa intermedia. Y el término pseudosantoma fue acuñado inicialmente en 1896, cuando el doctor Ferdinand Jean Darrier encontró en un paciente unas lesiones en la región axilar y en la parte posterior del cuello, que eran unas lesiones papulares, amarillentas y coalescentes. Él cogió, le tomó una biopsia a ese paciente, lo llevó a un microscopio y encontró que había un fenómeno de fragmentación a nivel de las fibras, lo cual
lo bautizó como una elastorrexis y acuñó el término pseudosantoma porque no es la verdadera coloración de la piel por depósitos de lípidos y de grasa. Por eso se llama pseudosantoma elástico y posteriormente un oftalmólogo y un dermatólogo suizos, los doctores Grönblatt y Strandberg, hicieron la asociación de los hallazgos oculares con la piel y durante muchísimos años se manejó el nombre, este síndrome, ese nombre, pero ya recientemente es un término que está descontinuado. Recientemente se habla prácticamente en todos los artículos es de pseudosantoma elástico. Es una patología que produce muchas manifestaciones, principalmente a nivel cutáneo, a nivel ocular, pero también puede haber por la misma lesión microvascular, sangrado gastrointestinal, y otras manifestaciones como por ejemplo en una mujer, una calcificación de la placenta, entre otras, y neurológicas. Dentro de la fisiopatología, que ya César nos la explicó un poco, pues esta es una enfermedad, es una enfermedad huérfana. Están descritas aproximadamente 7.000 enfermedades huérfanas en el mundo aproximadamente, y una enfermedad huérfana es aquella que tiene una incidencia mundial, una presentación mundial de menos de 200.000 personas. Tiene una prevalencia de 1 en 25.000 a 50.000 personas, y lo que ha mostrado la literatura es que predomina en las personas africanas. La mayoría de reportes de casos que hay de esta patología, que son estudios de reportes de casos, son de pacientes africanos y curiosamente entre la segunda y la cuarta década de la vida, predominantemente en mujeres. Hay una mutación en una proteína transmembrana, que fue la que ya comentó César, que es este gen, el ABCC6, que actualmente no se saben muchas de las funciones de él. Por ejemplo, ustedes ven estas moléculas que están saliendo del hepatocito. Esta proteína transmembrana se encuentra principalmente en la membrana del hepatocito, se encuentra en el intestino también, en las células tubulares renales, y él, después de la salida de la exostosis de estas moléculas, hay una liberación de ATP, y el ATP, o sea, el adenosintrifosfato, suelta fosfato, pirofosfato inorgánico, y esto hace de forma cíclica un balance que es lo que mantiene, digamos, todo, hace que uno no tenga, que una persona no tenga una calcificación como tal, sino que exista un equilibrio entre la deposición de los cristales de hidroxiapatita. Pero es interesante saber que el pseudosantoma elástico, que es visto como un trastorno de una mineralización ectópica, hace parte de un grupo de enfermedades que pueden producir esta misma mineralización, no solamente el pseudosantoma, sino también la enfermedad degenerativa de calcificación arterial de la infancia, que está codificada con el gen ENPP1, y una enfermedad de calcificación arterial que afecta principalmente los miembros inferiores de las personas adultas y que está relacionado al CD73. Entonces, todas estas enfermedades producen una alteración y finalmente conllevan a que haya no haya una liberación adecuada de pirofosfato inorgánico, que es la molécula que se encarga de tener un efecto antimineralizante. Y casualmente, pues toda la literatura, farmacología, todos los estudios están hoy indicados a encontrar una molécula que sea un análogo del pirofosfato inorgánico para controlar la presentación de esta enfermedad. Hay dos tipos de mineralización ectópica hereditaria, y lo que se ha estudiado es que el pseudosantoma pertenece a una calcificación distrófica y que la mayoría de las veces va a afectar un tejido conectivo patológico, que es decir, ya tiene una predisposición. En el caso específicamente de la columna y de las articulaciones, lo que se ha visto en los reportes de caso es que muchos pacientes tenían una predisposición de trauma anterior, o tenían una enfermedad degenerativa que fue el punto gatillo, fue el gatillo y el iniciador de la mineralización. Curiosamente, en estos pacientes, la mayoría de las veces, los niveles de calcio sérico y de fosfato se encuentran normales, aunque hay reportes de la literatura también con hiperfosfatemia. El otro tipo de mineralización ectópica es la calcificación metastásica, que es bastante frecuente en patología tumoral, y se afecta un tejido conectivo normal, y en este tipo de mineralización, si los niveles de calcio se encuentran disminuidos. Hablar de un diagnóstico del pseudosantoma,
realmente se quiere la intervención de un equipo multidisciplinario, desde un genetista, un ortopedista, un cirujano de columna, un cardiólogo, un gastroenterólogo, un neurólogo, pero el diagnóstico como tal se hace por histopatología, es un diagnóstico que se hace por biopsia. Es importante tener en cuenta que antes de los 10, 15 años, los diagnósticos de esta enfermedad son muy ocasionales, porque a pesar de que su presentación es poco frecuente, los pacientes cuando tienen las pápulas amarillas nunca consultan al médico y a veces hacen manejos caseros. Entonces, pasa un tiempo importante en el que se pierden bastante sintomatología de esta enfermedad. Pero dentro del diagnóstico como tal, se debe realizar con 2 mutaciones del gen o la presencia de las estrías angioides, que ya explicó César, y la piel de naranja en pacientes menores de 20 años. Y esto sumado pues a los cambios dermatológicos, que son las pápulas coalescentes en áreas, curiosamente, de flexión. Hay unos criterios menores que significa que también hacen posible la enfermedad, como son los antecedentes familiares, solamente una mutación del gen, microcalcificaciones arteriales y características de elasticidad en la piel. Dentro de las manifestaciones, hay otras manifestaciones. Por ejemplo, hay reportes de casos de pacientes con muerte súbita, en el cual vemos acá un paciente que tuvo una calcificación de las arterias coronarias y esto lo condujo a la muerte. Y hay otras manifestaciones articulares, como en la inserción del tríceps a nivel del olecranon, donde se empieza a formar un fenómeno que está escrito desde hace muchos años, en este artículo en 1968 por los doctores Nayar y Farah. Ellos describen el caso de un niño de 9 años y medio que tiene un diagnóstico de un pseudosantoma y de un momento a otro empieza a presentar unas tumoraciones a nivel de todas las articulaciones y una calcificación importante en las arterias de sus extremidades superiores. Y hacen ya una asociación desde ese entonces de la calcinosis tumoral y el pseudosantoma elástico. Posteriormente, en una revista de reumatología del año 2015, el doctor Zambátaro ya nos habla de presentaciones de calcinosis tumoral en columna, en este caso en un paciente con esclerodermia, pero nos hace alusión a que existen muchos factores asociados a esa calcinosis tumoral, que es un trastorno que se puede producir en otras patologías, como en neoplasias, en falla renal crónica, en un hiperparotiroidismo primario, aumento de la vitamina D, en el síndrome de Milk-Alkali, que es una hipercalcemia asociada a falla renal y alcalosis metabólica, y aquí nos hace alusión al pseudosantoma elástico, como es una patología que se describe que en fases iniciales, por lo menos en la columna, puede presentar inicialmente calcificación de los elementos posteriores, como el ligamento longitudinal posterior, como el anillo fibroso, que es colágeno a nivel del disco intervertebral, pero que esto puede a futuro hacer un fenómeno de calcinosis tumoral y formar diferentes masas. Entonces, esta calcinosis tumoral puede afectar la columna de una forma importante. Vemos acá un artículo del año 2001 donde nos dicen que es un trastorno hereditario que está asociado al metabolismo, a la alteración del metabolismo del calcio, y que también es una calcificación distrófica como el pseudosantoma de los tejidos blandos y que en fases más avanzadas producen masas periarticulares. Si el pseudosantoma elástico tiene una baja presentación, pues en columna es muchísimo más baja. Entonces, siempre se recomienda en los pacientes hacer una resonancia de forma rutinaria, porque la mayoría de las veces, cuando el paciente ya tiene la masa cálcica, muchas veces se maldiagnostica con neoplasias. Entonces, no se tienen en cuenta el estudio histopatológico y pues los antecedentes del paciente. En este artículo que nos muestra un estudio de 21 casos de pacientes con calcinosis tumoral de diferentes etiologías, 12 pacientes tenían dolor lumbar, tenían una irradiación a los miembros inferiores, tenían algunos signos de mielopatía y de radiculopatía. Y vemos cómo en el caso del paciente, por ejemplo, número 18, una paciente femenina de 70 años con una afectación de C4, C5, tuvo una calcificación de sus ligamentos de la parte posterior, y ese paciente, por déficit neurológico y persistencia del dolor, fue necesario que le realizaran una laminectomía con descompresión.
Entonces, hay manejo quirúrgico, aparte pues del manejo metabólico y farmacológico, en pacientes que tienen compresión, déficit neurológico o que tienen una patología avanzada. Y este es el reporte de casos que nos presentan los autores. Entonces, en común tienen estos 4 pacientes pues que fueron diagnosticados y manejados en un principio de forma errónea. Por ejemplo, el primer paciente, un paciente de 48 años con antecedente de una osteoartrosis. Este paciente tenía una espondiloartropatía seronegativa con esta masa en C3, C4 y no tuvo un diagnóstico como tal de la calcinosis tumoral de forma adecuada, sino que solamente después del reporte de la biopsia fue que se supo pues el resultado. En este otro paciente, 71 años, con una artritis reumática, en el T1 se ve que a nivel de L4 se malinterpretó inicialmente el cuadro clínico del paciente pensando que era únicamente una ascitis y un cuadro infeccioso dado por un absceso epidural, y se pasaron por alto las calcificaciones periféricas que se presentaban alrededor de la lesión. Una mujer de 71 años también con una calcificación del ligamento amarillo por un fenómeno de masa compresiva, fue manejada con diagnóstico de quiste sinovial, y un paciente de 67 años con una fractura de compresión y antecedente de osteoporosis también fue diagnosticado de forma equivocada con una osteomielitis y era una calcinosis tumoral. Y vemos que como este compromiso que puede haber a nivel de la columna nos puede generar una compresión importante de la médula espinal, como en este paciente de 59 años, masculino, que consultó por una debilidad en los miembros inferiores de 2 meses de evolución. Se encontró una masa T11 en T11, T12. El paciente tenía déficit neurológico, pero vemos acá cómo ya presenta signos de calcificación. Entonces, si vemos la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que el pseudoaxantoma en columna nos va a afectar principalmente el anillo fibroso, y debido a que es una enfermedad catalogada hoy en día como microvascular, también va a afectar el platillo vertebral. Este es otro reporte de caso de un paciente con un pseudoaxantoma elástico que presentó una tetraparesia espástica progresiva. Es un paciente sudanés de la Universidad de Jartum, un paciente de 36 años que consultó por una dificultad progresiva inexplicable para la marcha asociado a caídas frecuentes. Presentó una tetraparesia espástica, hicieron esta resonancia donde encontraron que ya se veía una calcificación de la membrana atlanto-occipital anterior con calcificación del ligamento odontoideo. Y el paciente estaba presentando ya signos de hidromelia, de siringomelia por debajo de C2, con una dilatación del canal medular. Este paciente le ofrecieron un tratamiento con collar rígido, un antiespasmódico, baclofen 5 miligramos 2 veces al día, terapia clínica, y el paciente tuvo una evolución adecuada. También hay unas manifestaciones importantes de la enfermedad, que son las manifestaciones neurológicas, y obedecen principalmente al compromiso microvascular de la enfermedad. Después de que viene la calcificación, viene la ruptura de muchos vasos sanguíneos y viene la presentación de aneurismas y en algunos pacientes hemorragias subaracnoideas que pueden ocasionar accidentes cerebrovasculares, isquemia cerebral en un 7 a 15%, y particularmente en la columna están reportados algunos casos de la literatura con rupturas de aneurisma de la arteria medular anterior. Este es un paciente también de 37 años que consultó el servicio de urgencias por cefalea, lumbalgia severa súbita, y el paciente, como antecedente importante, aún no había sido diagnosticado con pseudoaxantoma elástico, pero al interrogatorio él comentaba que a los 20 años de edad presentaba unas pápulas amarillas coalescentes, unas erupciones cutáneas. Llegó con una crisis hipertensiva, tenía déficit neurológico y le realizaron una angiografía que mostró a nivel de la arteria de Adam-Kiewicz un aneurisma de la arteria espinal anterior a nivel de T10. Posteriormente, el diagnóstico de pseudoaxantoma se realizó con biopsia. Entonces vemos que las manifestaciones neurológicas son bastante importantes, y en general todo lo que esté asociado a patología vascular. Dentro del enfoque diagnóstico de este paciente,
de estos pacientes, pues lo primero es una sospecha temprana. La primera manifestación pueden ser simplemente las manifestaciones dermatológicas, no quedarnos simplemente con el dermatólogo, sino mirar antecedentes familiares, ver cuáles son los criterios diagnósticos, si tiene otras manifestaciones el paciente, como las oftalmológicas o manifestaciones cardiovasculares, el diagnóstico por biopsia que nos va a mostrar la mutación del gen, y dentro de los estudios de laboratorio se debe realizar función renal, calcio sérico, fósforo, transaminasas, y realizar también una densitometría ósea o pues una cuantificación de las unidades Hounsfield también para estudios de osteoporosis, ya que se ha encontrado que hasta el 48-49% de estos pacientes a veces pueden tener osteoporosis. Siempre realizar una resonancia. El TAC es muy importante para observar calcificaciones, pero los estudios han mostrado que la resonancia permite ver otras estructuras, permite realizar un diagnóstico más preciso de zonas que aún están iniciando el proceso de calcificación y que no pueden ser estudiadas en el TAC. Y en el paciente que tenga una sospecha de un aneurisma, pues realizar un estudio angiológico según el caso. El manejo debe ser multidisciplinario, todas las especialidades. Realmente es una patología que no tiene ningún tratamiento específico y prevenible, pero que se puede enfocar el paciente de diferentes formas. Hay una educación que se le debe realizar al paciente, y es que el paciente primero debe realizar ejercicio, debe evitar el sedentarismo, porque se ha visto que la aterogénesis aumenta la mineralización cálcica. Entonces es importante un programa de pérdida de peso, una valoración conjunta con nutrición. Se ha visto también que las sustancias antioxidantes y que las sales de magnesio pueden mejorar y disminuir el índice de calcificación en estos pacientes. Entonces se debe realizar en total unos ajustes del estilo de vida que también incluyen disminuir o dejar el tabaquismo. El tratamiento farmacológico pues tiene hoy en día un gran espectro. Como lo dijo César, pues se han utilizado los bifosfonatos, los análogos del pirofosfato inorgánico, pero hay una gran diferencia con los bifosfonatos de última generación, como el alendronato. El ácido etidrónico tiene una propiedad, y es que ha sido estudiado principalmente su máxima capacidad debido a la carencia de nitrógeno, es evitar la calcificación arterial. Mientras que los otros bifosfonatos de tercera generación, los que son más nuevos, pues los estudios y los trabajos se han enfocado principalmente en la reabsorción ósea y en la inhibición de la función del osteoclasto. Entonces el manejo farmacológico es bastante variado, y pues el manejo quirúrgico se ha visto pues en el tratamiento de la piel con cirujanos plásticos, algunos pacientes que tienen pérdida de la visión, medicamentos como el factor inhibidor de crecimiento del endotelio. Y dentro de la parte de columna, pues cuando el paciente tiene un déficit neurológico, tiene una estructura calcificada que está produciendo compresión del canal medular, un dolor persistente, pues vienen las opciones de cirugía. Este es un trabajo que se realizó con ácido etidrónico, es un trabajo del Colegio Americano de Cardiología del 2018, donde se estudian 91 pacientes y se les hace seguimiento un año. Si se estudia un grupo de pacientes, todos tienen pseudosantoma, pero a uno se les aplica, se les suministra etidronato y a los otros placebo. Utilizan una dosis de 20 miligramos kilo día durante 2 semanas trimestrales, es decir, cada 12 semanas durante un año. Y lo que ellos encuentran, bueno, como métodos diagnósticos a estos pacientes les hacen una tomografía por emisión de positrones y miden la calcificación también a través del TAC. Ellos encuentran que con el etidronato se produjo una importante disminución de la mineralización ectópica y adicionalmente una disminución de la neovascularización en la membrana de Bruch, que es el elemento anatómico que está alterado pues, en los pacientes que tienen compromiso en los ojos. Y algunos pacientes presentaron unas reacciones, unos efectos adversos gastrointestinales, pero la mayoría fueron muy bien tolerados. El etidronato también, la mayoría de los estudios están realizados en ratones. Se ha encontrado también que a los 12 meses de seguimiento de aplicarle a ratones este medicamento, tanto vía subcutánea como
en forma oral, se ha visto que curiosamente hay un aumento de la arquitectura y el tramado trabecular a nivel del hueso. Por eso ha sido un medicamento positivo que inicialmente se utilizaba, las indicaciones eran la enfermedad de Piaget, mujeres posmenopáusicas, pero pues que ahora en estos pacientes ha tenido bastantes buenos resultados. Adicionalmente, importante tener en cuenta que la calcificación arterial que describen en este trabajo no se correlaciona con la pérdida ósea en pseudosantoma elástico. Es decir, estos pacientes no necesariamente hacen osteoporosis. La mayoría de las mujeres que han encontrado, se les han encontrado la osteoporosis, ha sido posmenopáusicas, ha sido por una situación hormonal más que por el mismo pseudosantoma. Y pues en este trabajo, en el cual se estudiaron 96 mujeres, se analizaron todas esas variables que ustedes ven en la tabla, y con una promedio de 47 años, estas mujeres se encontró que definitivamente no había una asociación del pseudosantoma con la disminución de la mineralidad ósea, y que pues en algunas pacientes, en el 49%, hubo un déficit de vitamina D. Luego los autores sugieren complementar en estos pacientes el tratamiento farmacológico con la vitamina D. El magnesio también ha sido bastante utilizado, sobre todo en la parte de dermatología, en un estudio doble ciego aleatorizado que se realizó comparando placebo. Se hizo un estudio en el que se administró en el primer año 800 miligramos de óxido de magnesio y en el segundo año 2.500 miligramos divididos en 2 dosis, y encontraron buenos resultados en el cual hubo una disminución de la calcificación arterial de un 39% versus 15.8% de placebo. Importante también tener en cuenta que estos pacientes deben tener un buen control del peso, y que se han utilizado, sobre todo en la especialidad de cardiología, el uso de estatinas, porque también han mostrado que disminuyen la calcificación vascular y los fenómenos de aterosclerosis en los vasos de calibre mediano e incluso pues de calibre más grande. Guo encontró que la atorvastatina con 110 miligramos al día reducía un colesterol en el 27%, el índice de aterosclerosis y los triglicéridos en un 50%. Ya para finalizar, entonces el pseudosantoma pues es una patología que requiere un manejo multidisciplinario. Siempre se debe sospechar, sobre todo en estos pacientes con la aparición de las lesiones cutáneas que pueden ser en la infancia, pero que son diagnosticados desafortunadamente luego de los 20 años de edad. Siempre que tengamos un paciente con una calcificación, sin importar de la que sea, sospechar que puede tener un trastorno de la mineralización ósea, y ahí mismo estudiar el genotipo y el fenotipo. Tener en cuenta que hoy en día el pseudosantoma no solamente está calificado como una enfermedad metabólica con una alteración de la mineralización, sino como una enfermedad microvascular en la que se deben realizar una resonancia en todos los casos, ajustes importantes en el estilo de vida, que los fármacos pueden ser principalmente el ácido etidirónico, pero que la ciencia hoy en día está estudiando otros análogos de los pirofosfatos, y que el futuro nos habla acerca de la terapia génica a nivel hepático. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Muy buena actualización, como siempre. Para completar el caso que presentó César, le muestro los cortes de tomografía. Que como les comentaba, en los parasagitales, tanto derecho como izquierdo, lo que se veía en L5 es un pequeño desgasamiento, sin llegar a una lisis. Y en los axiales, siempre tomando en cuenta la edad de la paciente, estos esbozos de calcificación de las cápsulas en distintos niveles, L1, L2, L2, L3, 3, 4, con estas calcificaciones entre el platillo y el disco. Las dinámicas no dieron signo de inestabilidad, como para pensar en un dolor mecánico, como refiere la paciente. Pero vemos acá en el 5S1 como no solo la cápsula, sino el amarillo ya se está comenzando a calcificar.
Bueno, este es el caso, esta fue la actualización tanto del especialista en estas enfermedades y el completo actualización ortopédica que nos hizo Ricardo. 43 años, decía recién César que tiene. Se abre la discusión para a ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta, opinar algo? Yo te quería comentar que la actualización del compañero, espectacular, ¿sí? Porque está, además de que fue recontra completa, está buenísimo esto de que abre a la enorme cantidad de manifestaciones que puede tener. La paciente esta fue tratada con magnesio y no respondió, ¿sí? Como estaba publicado en ese estudio. Por lo último yo que leí, la mayoría no cree que realmente funcione el magnesio. De hecho, había algo con el estudio que no cerraba, que ahora no recuerdo, pero no, la verdad que no se cree que el magnesio pueda funcionar. Yo lo probé con ella y la verdad que específicamente es el óxido de magnesio, que costó conseguirlo también en las farmacias, hablando con una farmacéutica, con otra, hasta que dimos con la droga que decía ese estudio, y no funcionó. Y una de las teorías que yo pensaba era que las manifestaciones de esta paciente que puedan ser por afección microvascular neuropática o medular, versus esto que vos contabas de la médula, esto que vos mostraste, Pedro, de la médula, lo cual, como mostró también el compañero, hay muchos estudios de compromiso vascular, sistema nervioso central, médula, que son viejísimos. No hay nada publicado del 2000 para acá en lo que es sistema nervioso central. Y como él mostró del año 80 y pico, 90 y pico, eso es lo que uno encuentra. Algún dato perdido de la pentoxifilina, que es una droga que la verdad que yo quería probar en la paciente. Y esto, a ver si esto amerita o no la resolución quirúrgica, que debe ser la pregunta. ¿No es cierto, Pedro? Todavía, no sé si Carlos, Alfredo, alguno vio en los estudios algo, todavía no tengo ninguna imagen para pensar en una cirugía. Y en realidad lo que más me enseña este caso es que tengo que pensar en estas cosas. Porque uno, cuando se basa en la sintomatología que refiere la paciente, si nos ponemos las anteojeras del caballo del carro, y vemos solamente lo nuestro, y sí, nos empezamos a imaginar un montón de cosas como para ir a prestarle una cirugía que posiblemente no ande. Por eso me interesó cuando vos me mandaste el caso, y empezar a discutirlo con los chicos y juntarnos con vos para... no todo es columna. Y siempre tenemos que pensar en estas cosas. Sí, Carlos, no sé qué querías decir. Sí, respecto al caso que presentó César, bueno, antes de todo, la verdad, felicitaciones y gracias. La revisión que hizo Ricardo, la verdad, muy completa y el caso lo encontré interesante. César, por lo que recuerdo de lo que presentaste recién, la paciente presentaba un dolor de características lumbociáticas, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Pero en la resonancia y en el escáner coincido un poco con el doctor Bazán que no encuentro como algo que quizás explique como un origen de algún cambio morfológico, salvo esos cambios un poco que la verdad después de los 40 años puede que el paciente, hasta por un tema degenerativo, pueda presentar, ¿cierto? Puede que no sea algo como propio de una carcinosis tumoral. ¿Viste alguna otra causa o etiología que pudiera explicarte el dolor? La causa, la otra causa investigando la paciente, como tiene ese trastorno neurovascular cutáneo y esa sintomatología que más allá de que el electromiograma, la neuróloga, diga que es de distribución S1,
y parezca clínicamente que es S1, y dado los reportes de esto que he estudiado, y como comentó el colega que actualizó, lo vascular, lo microvascular. El tema es que lo microvascular yo no lo voy a poder ver por un estudio angiológico, aunque por esto de la arteria espinal anterior que él comentó, yo creo que por ahí podría valer la pena hacerle una angiografía. Vamos a ver los vasos medianos. Los vasos más pequeños probablemente no veamos el compromiso, pero creo que acá comentó alguien, sería bueno realizar estudios angiológicos. En este caso sería una angiografía que vea los vasos que irrigan la columna, digamos, la médula lumbar, ¿no es cierto? Esa otra causa. Y lo microvascular, creo que lo único que me queda es darle, como está reportado antiguamente, pentoxifilina, aspirina y ver qué pasa. Porque otra manera de poder detectar eso no tengo, no se me ocurre. Claro, porque como decía el doc, ni en la resonancia, a lo mejor Alfredo también está de acuerdo, Matías, como que uno no encuentra mucha etiología, mucha causa que explique ese dolor radicular específicamente en S1, ¿no? Bien. Julio preguntaba en qué trabaja la paciente, no me acuerdo yo, César, ¿en qué trabaja? Trabaja sentada tipo en una obra social. En una obra social, papeles, secretaría, mucho sentada. ¿Alfredo? Bueno, se fue Alfredo. Estaba de guardia justo. Una pregunta. Dos. Esto que la paciente dice que por ahí se cruza de piernas y empieza con parestesias o en ciertos movimientos, ¿podría ser que, digamos, existe un estudio dinámico de la médula que uno la pueda estudiar por ahí en ciertos movimientos donde la paciente dice que tiene sintomatología, de ver si existe una compresión en esos momentos donde la paciente, digamos, refiere? Eso lo vamos a poder hacer cuando tengamos resonadores de pie. Ah, con el paciente de Todavía pie. en el país no hay. Las únicas resonancias dinámicas que se tratan de hacer es a nivel cervical, que no son verdaderas dinámicas, porque lo que se hace es hacer un corte sagital con el paciente con flexión del cuello y con extensión del cuello. Ajá. En Europa ya hay resonadores con el paciente de pie que puede hacer la flexión y se puede estudiar. Se están haciendo tractografías, estudios de los distintos haces medulares. En La Plata creo que todavía no hay ningún resonador para hacerlo, pero en Buenos Aires hay resonadores que estudian la médula en distintas funciones. El tema angiográfico siempre es un tema en la columna y en la médula. Va a ser una angiografía general, que vamos a poder ver algo de la médula. Porque si afecta, como nos dijiste vos y nos mostró Ricardo, si hay pseudoateromatosis, ir y poner en riesgo la Dankiewicz no es gratis tampoco. Pero bueno, Claro. yo creo que sí hay algo que hacer. Alfredo, querías hablar hoy. Me quedé pensando en la imagen tomográfica y la parte vascular. Si bien hay una calcificación, sintomatológicamente tendría que ser más facetario. Es lo que me pongo a pensar, ¿no? Si bien habla de la raíz de S1, sino que la faceta que mostrás a la izquierda arriba Esta, no es, claro, no tomaría S1, no no, calculo que no es esta el es corte. L1, esta es L1, L2. L2, L3. Claro, Se me cambió 3, 4, 4, 5, 5, 1. la de 5.1, fíjate, puede haber una calcificación, pero yo lo pienso ahora, escuchando a los dos, la verdad que muy linda charla, y manejándonos lo vascular, uno piensa que
como todos sabemos, los que operamos, estamos operando columna, la mayoría que empieza, como todos, siempre sabemos que va a sangrar la faceta, está nutrida, tiene una raíz nerviosa la faceta, a la cual la encontramos siempre debajo de las partes interarticulares. Entonces, puede que sea ese síntoma, la falta nutricional de la faceta de esta paciente. Puede ser. Porque vos decís que hace pequeñas ateromas, entonces el dolor avascular es bastante jodido. Entonces, si lo pensó alguna vez eso. No sé, dejo la pregunta abierta. No, de eso que comentás, Alfredo, ¿no? De eso que comentás, no. La verdad que mi idea, y si podría ser, no lo sé. La verdad que no lo sé. Y respecto a, por ahí alguno más puede comentar u opinar a este respecto, que lo que comenta Alfredo, lo que comentaba Pedro, es que en el cruce, en el Hospital El Cruce de acá, tienen un resonador de 3 Tesla y hacen cine resonancia del corazón. Yo sé que hacen resonancia en movimiento del corazón. Habría que ver si hacen en columna, si hay alguien que lo pueda ver, y lo pedimos sin ningún problema. En el cruce están haciendo tractografías medulares. Recién empezaron, no sé si tienen suma experiencia, pero creo que es el lugar más avanzado. Porque si no, vamos uniendo, ¿no? La resonancia no nos dice mucho, la tomografía nos deja con sabor a poco, la clínica y el electromiograma, nosotros no creemos en el electromiograma. Es muy técnico dependiente, pero lo analizó y lo hizo alguien que tenemos confianza, entonces es un electromiograma a tener en cuenta. Y si no tenemos nada, sí. Electromiograma, eso iba a decir algo más. ¿Les parece que los potenciales evocados somatosensitivos agregarían dato importante? Es raíz, no sé. Me parece que no. Pero, Okay. A ver, con el sabor a poco, con la nada de la resonancia, sabor a poco de la tomografía, la clínica y el electromiograma que se correlaciona un poco con lo que, o bastante con lo que dice la paciente, si no tenemos algo dinámico que se pueda hacer, estudiar, creo, no para ahora, pero creo que una alternativa sería hacer una sacorradiculografía. Que vamos a ver qué pasa con la raíz cuando la ponemos en movimiento. Yo le dije a ella, si el dolor se persistía, y después que vos la termines de estudiar y todo eso, un bloqueo de la raíz para realmente confirmar el dolor. El tema es que si el bloqueo es diagnóstico y es positivo, o sea que por lo menos 2 horas está sin dolor, no le veo imagen para que me dé un efecto terapéutico. Lo único que me va a hacer es confirmar que esa raíz que es la que duele. Y no voy a seguir estando sin saber por qué. ¿Viste? Claro, porque puede doler por lo vascular o por la compresión. Igual la liberás y le sigue doliendo, si no es compresivo. Si fuera una radiculitis, un producto de un cambio metabólico ahí, vascular, más que por un efecto compresivo. Bueno, pero ¿y qué hacemos? Tratarla con pregabalina. Creo que estuvo tratada con de todo para el dolor. Lo único que respondió algo fue el etoricoxib que le dio Pedro, le sacó el dolor por unos 20 días, 30 días, 20 días, y después volvió a caer en el dolor y ya tampoco respondía al etoricoxib, como si hubiera desinflamado transitoriamente y después volvió otra vez. Es un problema. No, es un tema para seguir estudiando. A ver, si ves, lástima que somos pocos hoy, porque habitualmente viene más gente, y el que iba a presentar el caso, que justo nos presentó un caso
Alex Belloni, que es de Montevideo, el jueves pasado nos presentó un caso que lo preocupaba mucho, ¿sí? Porque Sí. es una enfermedad granulomatosa, pero que no tiene compromiso pulmonar, entonces la tuberculosis es como que no le da, pero bueno. Y justo le dije, mirá, el jueves que viene nos vamos a reunir con César, prepáralo bien, y lo charlamos, pero tuvo un problema familiar y no llega. Viste, estos son los casos que a mí me interesan, porque nos enseñan a no ser macanas también. Doc, Totalmente. y una consulta. Sí, Y me parece que en la resonancia se veía el disco, una discopatía, me parece que el disco tenía cambios degenerativos, ¿verdad? Tenía sí, una protrusión también, ¿sí? sí, la verdad es que había dos discos, el Claro, el E4-E5, superior que y tiene, que tiene una lesión, pero no es tampoco una protrusión severísima. Y yo le hice dinámica, si no mueve, ni perfecto. angula. Esa era mi duda, si tenía algún estudio dinámico de los que se puede acceder, que No pudiera tiene explicar que estabilidad. los síntomas no son permanentes, por lo que entendía, sino que el adormecimiento, todo eso era cuando la paciente estaba más bien sentada, en reposo, apoyada, ¿no? Sí, Sí, actualmente son más seguidos, más permanente el dolor. Es como si fuera empeorando, pero bajo ciertos movimientos o posiciones es mucho peor el dolor, según lo que refiere la paciente. Ella claramente habla de algo progresivo, de algo que empeoró. También, digo, se podría pensar que si se mineraliza una parte blanda de la paciente, como la piel protruye o se engloba, podría suceder en una parte blanda, por más que nosotros lo veamos mineralizado, calcificado, esa parte blanda se mineraliza, se debilita y puede protruir de manera dinámica, ¿no? Claro, pero no, en el trayecto, pensando fuera de la columna, en el trayecto del nervio, que pudiera tener una compresión a otro nivel, ¿cierto? A nivel ciático, hueco popliteo, algo, no sé. Porque si vemos que arriba no hay como un claro, no, si algo que está afectando a la raíz claramente, si síntomas progresivos, ahora, no sé si tiene historia de una claudicación neural, algo que nos pudiera hablar de isquemia propiamente de la raíz. Tiene el dolor que es lumbar bajo, con la irradiación que se parece mucho al dermatoma S1, y tiene eso que dijo que empezó ahora en junio-julio de este año, que es que por momentos siente que las piernas no le responden y se cae de su propia altura, como si perdiera el tono muscular fugazmente, y después recupera. eso es también lo raro. Y pensar a lo mejor en una etiología más de enfermedades mielinizantes o algo más medular, una evaluación neurológico, no sé, un déficit de vitamina B12 y algo así, ¿no? Una evaluación, porque a lo mejor puede que en forma concomitante esté cursando algún otro cuadro, ¿no? Que pudiera explicar esa debilidad. Vitaminas sí, está estudiado y también lo vio la neuróloga con todos los resultados, y lo reumatológico básico también estaría descartado por ese lado. Y lo desmielinizante no pareciera comportarse tanto como algo desmielinizante, pero como la resonancia es de febrero, se la podríamos actualizar tranquilamente. Después lo vemos con Pedro qué y Sí. cómo. Y principalmente cervical, porque agregó en miembros superiores. La podemos resonar todo completa. Sí, hablar en el cruce a ver si no puede hacer un estudio más fino de una tractografía medular. Dale. Ya te digo, a mí me interesa el caso porque no es de resolución sencilla diagnóstica, ¿sí? Y segundo, me interesaba compartirlo con el resto del grupo que nos juntamos todos los jueves, porque hay mucha gente en formación. Ricardo, que hizo esa excelente actualización, todavía no empezó a estar con nosotros, está virtualmente. Tendría que haber estado desde julio y esta pandemia no lo deja venir, igual que Juan Romel. Sumó todos los puntos con esa presentación, escúchame. Impecable.
Ahí. No te pongas en bueno, no te pongas en bueno. ¿Puedo consultar algo? 2, vamos. Bueno, dos, ya que me das. Si fuera la tactografía positiva, ponele, estamos un poco divagando, y me dice que las partes blandas se pueden llegar a calcificar. Primero, capaz que no lo estoy viendo con la resonancia, pero si hubiera algo que lo está lesionando o comprimiendo desde la parte meningia a la raíz de S1. ¿Qué le harías? Medicación, ya está. No iría a romper hueso porque no tiene sentido. ¿Harías una endoscopía epidural o una epiduroscopía? Pensar más o menos en eso. Estoy hablando, ojo, estoy pensando en voz alta, en realidad, porque si bien vos sabés que las cirugías fallidas que le llamamos nosotros, por ahí se pega el saco a los laterales y a las raíces. Pero bueno, es una de las opciones. Estoy hablando, por eso estoy medio como pensando en voz alta. No, pero está bien, Alfredo, porque, a ver, yo tengo un paciente que calcificó las meninges, pero porque es un chico, una vez creo que lo mostré, un chico de 15, que a los 15 años, antes de los 15 años, le habían hecho una laminectomía torácica, en teoría por una médula, por una singomielia, y un año antes le habían hecho una laminectomía lumbar por, en teoría, una médula anclada. Y a mí me ve con una cifosis de 95 grados a nivel torácico. Así que le hice un abordaje anterior para 3 discos y luego un abordaje posterior a nivel torácico para reducir esa cifosis a normal. Claro, ahí le quité la forma que tenía el paciente de estar parado, pues le quité la sobrecarga que tenía el cordón anterior a la médula, entonces dejó de tener el clonus, que le permitía al paciente estar parado y con valvas ir saltando. Entonces mostró la paraplegia que tenía. Y luego no estaba resuelta la singomielia, porque no le habían hecho nada más que la laminectomía. Así que una derivación con los neurocirujanos, otra derivación porque se tapó el catéter, y ya después fue paciente de neurocirugía. Y después hizo una infección, una espondilodicitis, un absceso, lo volví a operar yo. Y después del cuarto o quinto revisión del catéter, me llaman los neurocirujanos que no podían entrar a la columna. Y cuando seguían dándole con Carrison, empieza a sacarle líquido. Y era que había calcificado la meninge. La dura madre estaba calcificada. Y ahora se ve un cordón cálcico dentro del conducto. No me parece que esta chica tenga todavía, por lo menos, esa situación. Pero algo compresivo puede ser, algo elástico, ahí en la salida del foramen. Pero ¿cómo lo diagnosticamos? Esto de la saculografía que habías dicho, que es contrastar, claro, es hacer tirarle contraste en el una líquido. punción lumbar, y cuando no teníamos resonancia era lo que hacíamos. Sí. ¿Ah? Y ahí se le puede hacer placas en diferentes posiciones. Ahí se le hace placas enfrente, perfil oblicuas, perfil con flexión, perfil con extensión, frente lateralizado para un lado, para el otro. O sea, hacemos un estudio contrastado y funcional. No estaría mal, ¿no? Dentro de todo el armamentario que tenemos de estudio. Lo leí alguna vez. Sí. Lo leí alguna vez. Sí, te contaron. Sí, pero lo que teníamos un problema que era el yodo. Entonces, al paciente alérgico, me acuerdo, era todo un tema, ¿no? Sí, no. Y
ya después salieron hidrosolubles. Porque antes quedaba la bala del yodo de por vida. Eso es algo para tener en cuenta, para hacer algo más dinámico. Obviamente, una vez que pase, como todo, una vez que pase esta situación, porque justo lo ideal es hacer la sacroradiculografía. Vamos a estar 1 hora, hora y pico en rayos, en el mismo radioscopio que fueron un montón de pacientes a hacer placa de tórax. Y luego de 3 horas, hacer una tomografía para aumentar la sensibilidad. Pero esas cosas estoy tratando de postergarla a que pase la pandemia. Bien. ¿Viste? Si podemos hacer primero el resonador y capaz nos muestra algo, no es nada libre tampoco de Error. riesgo ni complicaciones, porque hay que hacer en rayos una punción lumbar, inyectarle contraste, no es yodo como era antes, pero bueno, y tenemos, estuvimos varios meses, Marcos, buscando iopamirol, ¿no? Sí, mucho tiempo. Porque no había. Ahora en farmacia hay, pero bueno, lo vemos. Sí, Julio, hace rato levantaste la mano. ¿Qué querías preguntar? Julio es Sí, residente de tenía como... traumatología, César. ¿Cómo? Hola, El residente de Hola. traumatología de Mar buenas, del Plata. buenas tardes, Hola, doctor Julio. César. Primero, muchas gracias y felicito también a Ricardo, estuvo buenísima la presentación. Tenía como unas preguntas y como una sensación que me deja esto, porque hay un tratamiento para esto, porque si no, la paciente, yo lo veo como que está condenada. Y bien, o sea, muchas gracias también porque de verdad, si uno ve un paciente así y no tiene en su cerebro este diagnóstico, jamás lo va a pensar, jamás. Y creo que alguna vez vi a alguien con esas manchas en el cuello también, pero jamás lo hubiera imaginado, ya ni siquiera sé dónde estarán. Pero entonces, teniendo en cuenta ese diagnóstico, ya podemos por lo menos aproximarlo y encaminarlo a quien lo va a ayudar. Pero ¿hay un tratamiento efectivo para esto? O sea, pensando en eso, en cómo hay algo que los ayuda de verdad, porque yo creo que, o sea, pensando, no sé, en mi ignorancia, es que es algo vascular en la médula y al final no sé si se le puede ayudar o no. Es como lo que quiero preguntar y comentar en este momento. A ver si puedo responder. También esto uno hace ciencia en vivo, prácticamente esto, ¿no? El tratamiento de lo que yo conozco, hay más evidencia del tratamiento que detiene que el tratamiento que retrograda. Digamos que cuando la paciente tiene muchas lesiones por esta mineralización, es difícil que vuelva para atrás, aunque hay algún reporte, ¿sí? Dentro de lo poquito que se conoce. Pero sí, si uno, por ejemplo, si uno le pudiera dar el etidronato, que lo mostró también el compañero, podría frenar la mineralización. Eso por un lado. Entonces, espérame que tocaron timbre, que ahora sigo atendiendo pacientes. Ahí sigo con... Julio, hasta que venga César. En esta Sí, patología señor. que no sabemos que si tenemos o no tratamiento médico, no quirúrgico, lo peor es ingresar a hacer una cirugía para ver qué pasa. Sí, César, seguí nomás. Entonces, si tenemos un tratamiento que detiene y lo que tiene la paciente en la columna es por mineralización de partes blandas y uno la opera, entonces lo que estaríamos haciendo es darle una mejor calidad de vida y si el tratamiento lo podemos lograr tener, evitar que vuelva a aparecer. Ahora, si el problema es un problema vascular, ¿sí? Que por ahí debería ser más extenso, ¿no? Para uno pensar que es vascular grande, de arterias más grandes,
un problema más, una afección más extensa, no tan chiquita en S1. Eso también, otro dato para pensar. Si fuera una afección vascular, por ahí estamos más complicados, ¿sí? Porque por ahí la lesión en el vaso está, y habría que detectarla y ver si se puede tratar, que también es un rollo. Pero yo creo que si fuera algo vascular de mediano vaso, la distribución que la paciente tiene tendría que ser un poquito más extensa, no tan localizada. Pero todavía tenemos que definirlo bien a eso, ¿sí? Por ahí resta un poquito. ¿Decías algo, Pedro, de eso? No, es así. Yo creo que acá lo importante es que tratar de llegar, sabemos el diagnóstico de ella, ¿sí? No sabemos si su diagnóstico es el que está causando estos síntomas. Claro. Sabemos, o quizás, si los síntomas están causados por el diagnóstico de ella, por suerte no encontramos imagen. Claro. Estamos en una situación compleja desde lo diagnóstico primero. Ya después, una vez que tengamos el diagnóstico, discutiremos el tema de qué hacer. Pero hoy no tenemos todavía confirmado que estén relacionados. Entonces, pero están todos de acuerdo que esto de la tractografía podría ser un estudio, Sí, y después el contrastado, sí, porque cuando todo esto baje. sí. Y si lo necesitamos, obviamente. Bien. Impecable. Y para el otro paciente, si querés, arreglamos otro día y nos juntamos en este horario u otro. César, sabés que a mí estas cosas me gustan y creo que son necesarias, y si la podemos sumar otras especialidades, mejor. Les comparto algo a los muchachos que después lo vamos a ver, pero a ver si se ve el año. Ah, sí. No se ve el año. Bueno. Pero esto fue Silaco de qué año. Sí, no me acuerdo. Bueno. Ah, bien. El estudio, la bibliografía más nueva es 2009, así que ha sido 2011, 2012. Sí, por ahí. Me acuerdo del paciente, un quilombo. De esa época estábamos con César haciendo estas locuras. Bueno. Me encantó, la verdad que estuvo buenísimo el aporte de todos, la colaboración, espectacular, y vamos, si lo podemos actualizar, lo volvemos a presentar, si lo podemos resolver, ojalá, Dios quiera. A ver, donde la tractografía, donde la sacorradiculografía, donde un bloqueo, donde la angiografía, donde algo nos aporte algo, lo volvemos a presentar para seguir aprendiendo. ¿Les parece? Obvio. Bueno, como siempre, muchas gracias, César, a vos por invertir este tiempo en nosotros. Y, gracias por invitarme. Esto es un espacio que formamos entre todos nosotros y bueno, cuanto más rédito le saquemos, mejor es. Nos vemos la próxima, gente. Cuídense. Saludos. Adiós. Gracias. Chao. Abrazos.